Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Perfecto, bueno, está bien. Eh, bueno, perfecto. Bien, bueno, a ver. Bueno, entonces, si se escucha bien, entonces ya puedo empezar. Bueno, me presento. Mi nombre es Daniel Berizo. Soy doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Soy auxiliar regular de la Cátedra de Filosofía de la Educación y también soy docente de la Cátedra de Filosofía de la Cultura de la UBA. También soy docente de la Maestría de Quilmes, de la Universidad de Quilmes. Perfecto, perfecto. Y también soy, bueno, docente de la UCES, de Filosofía de la Educación y de Fundamentos de Filosofía. Espero que se esté escuchando bien. Siempre con esta modalidad virtual tenemos a cada rato decimos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, este, perfecto, perfecto. También soy director de un proyecto de investigación radicado en la UBA, de un proyecto UBACIT, qué bueno, donde abordamos temas ligados a la educación y a la filosofía también, pero a la ética, básicamente, es decir, al aspecto ético-político de la educación. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, agradezco a este espacio Contacto Ciencia que me haya contactado y que me haya dado esta posibilidad de expresarme por este medio y de tener un contacto con ustedes también, que bueno, no veo al auditorio, pero bueno, igual cada vez me estoy poniendo más canchero con esto de la educación virtual. Yo vengo de la presencial, soy un exponente de la educación presencial. Pero bueno, me he tenido que ayornar, me he tenido que convertir un poco, reconvertir un poco a este tema de la educación virtual. Y bueno, en función de eso estoy trabajando con esta modalidad a distancia y tratando bueno, un poco de amigarme con estos dispositivos tecnológicos que este, siempre los vi como un poco lejanos, ¿no? Ahora me estoy acercando bastante a estas modalidades. Bueno, ¿de qué se trata esta charla? Bueno, vamos a hacer una charla sobre filosofía de la educación, ¿no? Sobre filosofía de la educación. Una charla sobre filosofía de la educación en donde vamos un poco a trabajar sobre estos conceptos de filosofía y de educación y de la relación existente entre la filosofía y la educación. Y bueno, quiero hacer la publicidad, ya que yo publiqué 2 libros sobre filosofía de la educación. Uno de ellos es ¿no? Em, ¿Qué clase de dar es el dar clase? Y otro es que lo tengo acá a mano, Desorden de méritos. El primero tiene como subtítulo Alteridad, donación y contextualidad. Y el segundo, Filosofía de la educación y cultura popular. Bueno,
Es decir, que en general mi abordaje acerca de la educación es siempre desde la perspectiva filosófica. Un poco la idea es articular filosofía y educación, y a mí me parece que no es una articulación forzosa, sino que es una articulación bastante natural la que se da entre filosofía y educación. Y quiero decir que soy de los que piensan de que la filosofía y la educación son como dos, dos hermanas muy entrañables, ¿no? Es una amistad muy entrañable la que existe entre la filosofía y la educación. Algo así como una unidad de origen hay entre la filosofía y la educación. A mí me gusta muchas veces utilizar una metáfora que tomé de un famoso libro de Platón, que es El banquete. Quien haya leído El banquete sabe que en el banquete hay un discurso, que es el discurso de Aristófanes, en donde aparecen unos seres, que son unos seres redondos, que se los llama andróginos. Y estos andróginos parece ser que eran bastante belicosos, bastante revolucionarios, bastante rebeldes, y un día se enojó Zeus y entonces los partió por la mitad. Y entonces esos seres es como que se buscan, a veces se encuentran, a veces no se encuentran, pero toda la vida y a lo largo de las distintas vidas se están buscando. Y a mí me parece un poco que, bueno, que es algo parecido a lo que pasa con la filosofía y la educación, ¿no? La filosofía y la educación son como dos almas gemelas, son sí, como que tienen una unidad de nacimiento y esa unidad ha sido en algún sentido disociada. ¿Por qué? Y justamente por Zeus. ¿Cuál sería el lugar de Zeus? Y bueno, tal vez el lugar de Zeus sea el lugar del poder, sea el lugar de la dominación, sea el lugar ¿cómo es? Del dominio, ¿no? Es decir, que la filosofía y la educación cuando se unen tienen un potencial liberador, un potencial progresista, digamos, o revolucionario, si ustedes quieren. Y entonces me parece que esta es un poco la relación, podríamos decir, una primera aproximación, ¿no? Bueno, ahí me gustaría profundizar un poco esta relación entre filosofía y educación, luego pasar a un tema que es la relación entre filosofía y filosofar, que yo la asocio a esta articulación de la filosofía con la educación. Es decir, que mi charla tendría tres partes. La primera parte es un poco seguir con esto que adelanté de la relación entre filosofía y educación, luego ir un poco hacia la relación entre filosofía y filosofar, y terminar con la relación entre transposición didáctica y traducción. Es decir, esto es lo que a mí me interesaría, porque me parece que es una reflexión que está bastante articulada, que tiene un hilo conductor bastante, a mi entender, bastante claro, y que son tópicos que se van relacionando. Por eso vamos a empezar a hablar, vamos a seguir hablando un poquito más de la relación entre filosofía y educación, que un poco da el título de esta charla, ¿no? Eh, la enseñanza de la filosofía y la filosofía de la enseñanza. Yo quisiera decirles que más que nada hoy voy a hablar un poco de la filosofía, voy a hablar más de la filosofía de la enseñanza, más que de la enseñanza de la filosofía. Pero eh, es interesante este retruécano, ¿no? De la filosofía de la enseñanza y la enseñanza de la filosofía. ¿Qué estamos queriendo decir cuando decimos que hay una relación intrínseca entre la filosofía y la educación? Lo que queremos decir es que la relación entre filosofía y educación no es una relación opcional que uno podría decir, bueno, ¿me dedico a esto o no me dedico? ¿No? Yo no lo veo como algo tan opcional. Con esto no quiero decir que todo docente o que todo maestro tenga que ser un especialista en filosofía o que tenga que doctorarse en filosofía, pero a mí me parece que hay una relación
que no se puede soslayar, que no puede quedar en segundo plano, que es esta profunda necesidad que existe de poder pensar raigalmente, de poder interpelar fuertemente las categorías que enseñamos cuando las enseñamos. Es decir, esta idea de que la filosofía es un combustible básico de cualquier planteo educativo, es una idea que yo la comparto, la sostengo, pero puede que no sea muy compartida, ¿no? Es decir, está esta posibilidad, ¿no? De que no se, no se asuma del todo, no se comprenda del todo. Pero me parece que en realidad cuando hablamos de la relación entre filosofía y educación, no estamos planteando enseñar filosofía, es decir, que haya temas filosóficos y que los docentes enseñen filosofía o den clase de filosofía. Quiero decir que estamos en una relación que está más allá de que haya contenidos filosóficos o que no haya contenidos filosóficos. Estamos en otra relación, casi podríamos decir que estamos en una relación performativa. El acto de enseñar supone filosofía. La praxis de enseñar supone filosofía, independientemente de que estemos hablando de filosofía o de cualquier otra cosa. Estamos hablando, enseñando cualquier otra cosa, esa praxis, digamos, performance de estar educando, de estar enseñando, de estar relacionándonos didácticamente con un alter, es decir, dando clase, esa donación, ese dar clase, supone de alguna manera, aunque más no sea oblicuamente, una relación muy fuerte con la filosofía. No se trata, por lo tanto, entonces, de cultivar un tema filosófico necesariamente o de ser profesores de filosofía, porque si se tratase de eso, realmente yo en este momento tendría que estar dirigiéndome casi pura y exclusivamente a docentes de filosofía. Si realmente la relación de la filosofía con la educación fuese ser docente de filosofía, yo en este momento tendría que decir, bueno, quienes no sean docentes de filosofía, abstenerse, porque realmente por ahí ni les interesa, o les puede interesar como algo coyuntural, como algo, digamos, de cultura general, como se suele decir, ¿no? El docente tiene que tener cultura general y dentro de la cultura general tiene que saber quién fue Aristóteles. Bueno, perfecto, perfecto, eso no lo ponemos en duda, pero me gustaría pensar la relación entre filosofía y educación como algo mucho más profundo, como algo mucho más visceral, como algo mucho más raigal que decir cultura general. No es por la cultura general. Hay un acto de habla educativo que está en algún sentido siempre enredado con la trama filosófica, siempre encorazonado con la filosofía. Es decir, que hay una raíz filosófica muy fuerte en el acto de educar. Tampoco se trata, tampoco se trata de, me parece a mí, la relación, quiero decir, a ver, no es que lo desechemos esto, quiero decir que estamos despejando algunas posibles, eh, podríamos decir, algunas posibles imaginarios que sería bueno despejar un poquito, ¿no? Despejar un poquito. No quiero decir que tampoco quiero decir que no haya que enseñar filosofía. Quiero decir que la relación hay que verla corriéndose un poco del eje de la enseñanza de la filosofía. Está un poquito más allá. Y tampoco se trata de estudiar lo que los filósofos dijeron de la educación, porque entonces también caemos en una especie de espejismo, pensar que la relación de la filosofía con la educación es hacer algo así como una especie de secuencia, de cronología, de raconto histórico
de lo que los distintos filósofos dijeron acerca de la educación, o las personas que se dedicaron a filosofar de alguna manera sobre la educación. Entonces podríamos decir, bueno, tenemos que estudiar lo que dijo Pestalozzi acerca de la educación, tenemos que estudiar lo que dijo Dewey, tenemos que estudiar lo que dijo María Montessori. Por supuesto, eso está claro. Y es más, a eso le podríamos llamar pedagogía. Pedagogía, es decir, el estudio de las distintas tendencias, corrientes pedagógicas que pensaron la educación, que de alguna manera alteraron los imaginarios constituidos en torno a la educación, que establecieron nuevas metodologías de educación. Y bueno, a eso yo no digo, no estoy diciendo que eso no sea filosófico, es filosófico, pero habría que darle otra vueltita más. Salir un poco de la enseñanza de la filosofía y de lo que enseñaron los distintos filósofos. Es decir, tratar de encontrarle algo así como una especie de estrategia filosófica en el corazón de la práctica educativa. No sé si se entiende esto. Es decir, algún tipo de, digamos, de plafón filosófico en la acción de enseñar. Entonces, una de las articulaciones que yo hago es para, para seguir jugando un poco con estos juegos de palabra que me gustan tanto, que pongo en qué clase de dar es el tal clase y demás, empecé a jugar un poco con estos términos y a mí me parece que la filosofía, siempre me asusto cuando me preguntan qué es la filosofía. Es decir, es una cosa terrible porque miren que cuando era un estudiante avanzado, me preguntaban qué es la filosofía y me asustaba. Después me recibí de licenciado en filosofía y también me seguía asustando cuando me preguntaban así medio a boca de jarro, ¿y qué es la filosofía? Y ahora soy doctor en filosofía y sí me sigo asustando cuando me preguntan así, me interpelan y me dicen, ¿pero y qué es la filosofía? Es una cosa complicada a veces explicar qué es la filosofía, porque imagínense ustedes, por un lado está la filosofía marxista, por otro lado está la filosofía aristotélica, por otro lado está la filosofía hegeliana. Alguna vez un alumno me dijo, bueno, pero ¿con qué filosofía tiene que comulgar la educación? Sí, ¿con cuál de estos filósofos me caso? En algún sentido, ¿no? Es decir, esta idea de que la filosofía ofrece un menú tan variado de orientaciones, un menú tan variado de ideologías y de tendencias, que a veces, uno se pregunta, bueno, pero usted me dice que la filosofía se vincula con la educación, ¿y qué filosofía? Bueno, tendríamos que encontrar al menos un común denominador de la filosofía, algo que uno pueda decir, bueno, la filosofía tiene que ver con este tipo de orientación independientemente de las distintas escuelas o de lo que han hablado los distintos pensadores y pensadoras. Yo creo que para decirlo, para salir un poco del paso, porque veo que yo mismo me metí en un gran brete ahora mismo, ¿no? Parece que me estoy empantanando yo mismo. Un poco para salir de este brete, yo diría que la filosofía tiene que ver con alterar lo dado. Alterar lo dado. Es decir, esa forma radical de interpelar una categoría. Esa forma radical de interpelar una categoría. Así cuando me viene una categoría dada por la tradición, me viene una categoría dada por la herencia cultural, ahí el filósofo empieza a sospechar de los usos normales de esa categoría y empieza como a deconstruirla, como a ver la cara oscura de esa categoría, como a ver el fondo de esa punta del iceberg, ¿no? Es decir, el filósofo intenta un poco ir a, podríamos decir, ir a la contracara del fenómeno y tratar de ver las posibilidades de pensar de otra manera eso que se piensa de una manera única y exclusiva. En este sentido, lo que podríamos decir es que la filosofía está siempre como quien dice coqueteando con la anormalidad, ¿no? Hoy en día se habla de la vieja normalidad y la nueva normalidad. Bueno, el problema de la filosofía es que la filosofía en realidad siempre está coqueteando con la anormalidad. Y entonces de la vieja normalidad
tendríamos que ver cuál era la normalidad de la vieja normalidad y de la nueva normalidad. Tendríamos que también ver cuál es la nueva anormalidad. Y entonces ahí empezamos a tensar la normalidad. Un filósofo es un tensor de la normalidad, no es un agente de la normalidad. A ver si nos entendemos en este punto. Un filósofo siempre tiene algo de subversivo, siempre tiene algo de tensor de la normalidad, ¿no? Es decir, el mismo Platón en el Fedro dice, y la filosofía es una especie de locura, pero no es la locura de los locos insensatos, sino es una locura buena. La filosofía es una locura buena, es decir, es una manera de poder interpelar a los objetos, a las cosas, a lo que nos viene dado por la tradición, poder interpelarlo siempre desde una mirada radical, desde una mirada intempestiva, desde una mirada que lo saque de ese molde en el que lo consumimos diariamente. Entonces, con todo este discurso, con toda esta parrafada que yo me mandé, creo haber llegado a algo bastante interesante de la filosofía, ¿no? Más allá de lo que dijeron los distintos filósofos, la filosofía implica una interpelación muy fuerte acerca de las categorías, un alterar lo dado. Y en la educación también se altera lo dado. En la educación se altera lo dado también. Pero claro, el docente tiene una vocación mucho más, podríamos decir, tiene una vocación mucho más militante que el filósofo. El docente tiene una vocación mucho más, si se quiere, expuesta. Es decir, yo en este momento, al dar esta charla me estoy exponiendo. Yo podría haberme quedado en mi casa o, digamos, quedarme pensando en mi soledad. Sin embargo, yo en este momento de algún modo me estoy exponiendo. Y el docente vive exponiéndose, el docente vive poniendo el cuerpo. Por eso a veces nos preocupa bastante esto de la virtualidad, porque la virtualidad nos obliga en algún sentido a sacar el cuerpo. Fíjense que nos hemos convertido prácticamente en caritas que hablan en la pantalla, es decir, que estamos haciendo una especie de telepresencia. Pero la presencia educativa es mucho más que una telepresencia. La presencia educativa necesita del cuerpo. Y entonces, en ese punto, en la docencia hay exposición, en la docencia hay fuerza, en la docencia hay sangre, en la docencia hay muchas de las cosas que la filosofía de pronto es más un ejercicio de gabinete. Es decir, entonces, yo lo que planteo en mi libro es que si la filosofía implica alterar lo dado, la educación básicamente está planteada como un dar a un alter. Es decir, en la educación hay un dar a un alter. Es decir, en la educación yo necesito de un otro. Necesito de un otro siempre. La educación es el otro en algún sentido. Y la filosofía tiende al recogimiento, a lo recoleto, a mascullar, a rumiar. Es más, si se quiere, es más neurótica la filosofía que la educación. La educación es mucho más expansiva, mucho más generosa en ese punto. Pero lo que yo sostengo, que ese dar a alter de la educación y ese alterar lo dado de la filosofía están en una relación de simbiosis indiscernible. Es decir, llega un punto que no se puede separar el dar a alter del alterar lo dado y tampoco se puede separar el alterar lo dado del dar a alter. Creo que esa relación que existe entre la filosofía y la educación, entonces es una relación muy fuerte. Por eso hablamos de un genitivo objetivo cuando decimos filosofía de la educación, genitivo objetivo de la educación, es decir, la educación está siendo observada por la filosofía. Pero lo más interesante no es el genitivo objetivo, filosofía de la educación. Lo más interesante es el genitivo subjetivo, filosofía de la educación, la filosofía que tiene la educación.
¿no? La filosofía propia de la educación, no el balcón en donde Pestalozzi está mirando la educación, o en donde Rousseau está mirando la educación, o en donde Locke está mirando la educación. No se trata de que la educación sea algo así como un campo de juego y el filósofo está en la tribuna. Se trata de que la filosofía está jugando con la educación en el mismo campo de juego. No sé si se escucha, ¿no? Bueno, se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? A cada rato tengo que preguntar si se escucha porque realmente siempre tengo esa, la paranoia del expositor virtual, ¿no? Este, como profesor de filosofía, como este, estudioso de la filosofía, siempre he tenido interlocutores, interlocutores importantes. Y los interlocutores más importantes que he tenido siempre han sido mis alumnos, porque, y bueno, los alumnos muchas veces uno no sabe bien si realmente se transforman en interlocutores porque les conviene, a veces porque les conviene, a veces porque les gusta, a veces uno puede intuir que realmente marcó a esa alumna o ese alumno y realmente logró hacerlos interesar por la filosofía. Pero otras veces hay otras relaciones que son muy valiosas para la gente que estudia filosofía o que se dedica a la filosofía, y que no es la relación interpares, no es la relación con filósofos. En general es la relación con gente que viene del campo de la psicología y del campo de la docencia. Es decir, los docentes son interlocutores muy valiosos para la gente que viene de filosofía. ¿Por qué? Porque están interesados en la filosofía, siempre están interesados los docentes en la filosofía, aunque no enseñen filosofía. Y esto que estoy diciendo yo es algo que en algún sentido está presente en el inconsciente del educador. El inconsciente del educador está presente esta relación raigal con la filosofía, y yo tal vez no esté haciendo más que expresar algo que está presente en, un poco en el sentir de la docencia. Ahora, lo que yo querría es relacionar un poco esto que vengo diciendo de la enseñanza, de la filosofía con el filosofar. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando la filosofía entra en relación con la educación, estas dos hermanas, podríamos decir, estas dos, estas almas gemelas, esta sororidad de raíz que se da entre la filosofía y la educación, este, esta sororidad de raíz que se da entre la filosofía y la educación, eh, cuando se encuentran estas dos hermanas, cuando se encuentran estas dos amigas, este, amigas ya desde la cuna, cuando se encuentran, lo que sucede es que también se transforman. Es decir, se sinceran en algún sentido, quiero decir que se potencian. Es decir, muchas veces están separadas porque el sistema las separa, porque qué sé yo, no sé, la cultura positivista las separa, porque, no sé, porque por varias razones están separadas la filosofía y la educación muchas veces, pero cuando se encuentran en el camino, cuando empiezan a recomponer su idilio natural, resulta ser que también van cambiando un poco, que no son las mismas que eran, que van cambiando. ¿Y qué es lo que hace la educación cuando se encuentra con la filosofía? ¿Qué es lo que hace la educación cuando empieza a abrazar nuevamente a su hermana, a su vieja hermana? ¿Mm? ¿Qué es lo que hace la educación? Y empieza a mostrar su costado improgramable. Cuando la educación se encuentra con la filosofía, empieza
a mostrar su costado de currículum oculto, su costado improgramable, su costado que va más allá de la educación diseñada. Es decir, dicho en otros términos, cuando la educación se encuentra con su hermana filósofa, empieza a desburocratizarse, a ir perdiendo esa impronta burocrática que muchas veces el imaginario sistémico inyecta en la educación. ¿Y qué le pasa a la filosofía? Y que la filosofía empieza a transformarse en verbo. Cuando la filosofía se encuentra con la educación, la filosofía, una de las formas que tiene la filosofía es transformarse en filosofar. ¿Y qué significa filosofar? Yo, la verdad, que recomendaría un texto magnífico de Jean-François Lyotard, el filósofo francés, que se llama, eh, son, creo que son 4 o 5 conferencias, no recuerdo ahora si son 4 o son 5 conferencias, que se llama eh, ¿Por qué filosofar? Y la primera de ellas se llama ¿Por qué desear? Y claro, lo que nos dice Lyotard es que el filosofar es búsqueda. La filosofía está del lado, el filosofar no es lo mismo que la filosofía como tema, la filosofía como la obra de Hegel o la obra de Kant o la obra de Platón. Es un poco lo que dije al principio, ¿no? El filosofar es un movimiento que se da con respecto a un objeto de conocimiento en el cual ese objeto de conocimiento se me presenta, pero al mismo tiempo se me oculta. Es decir, es casi como que el objeto me histeriquea, es casi como que el libro me histeriquea, es casi como que el libro me empieza a seducir a través de sus entrelíneas, me empieza a llamar, y entonces yo me transformo en un amante prácticamente del libro, y de ahí viene el mismo término, filosofar o filosofía, como amor a la sabiduría, como sabiduría del amor, o como amistad, si ustedes quieren, en el sentido de filía, ¿no? Philein, del griego, ¿no? Es decir, esta idea de que realmente, como decía Paulo Freire, lo más importante no es la respuesta, sino que lo más importante es la pregunta. ¿Y qué significa la pregunta? Y bueno, la pregunta implica también la repregunta. E implica también esa pregunta que a veces no nos animamos a hacer o que después de una buena clase nos persigue hasta que nos encontramos con la pregunta cuando ya el docente no está. Y ese docente se tendría que, se tendría que sentir muy satisfecho, pero por ahí no tiene ni idea que generó esa pregunta en el alumno. No tiene ni idea de que generó esa pregunta porque el alumno ya está lejos de ese docente y no le puede hacer la pregunta, pero le quedó la pregunta y esto es importante, ¿no? Esa pregunta que los docentes dejan y que no sabemos que la dejamos porque no estamos presentes cuando esa pregunta aflora. Inclusive yo he tenido maestros que ya no están en vida y que me siguen generando preguntas sus clases, pese a que ellos ya no están ni siquiera vivos. Entonces, esta idea de la pregunta y esta idea de que la pregunta es más importante casi que la respuesta, implica algo muy parecido al amor, ¿no? Implica algo muy parecido a la amistad, porque en definitiva, la amistad es como una especie de solicitud de amistad que se renueva, solicitud de amistad que se renueva, más allá de la amistad fáctica, más allá de lo que uno comparta efectivamente con el amigo, siempre está una pregunta hacia el amigo que implica siempre una solicitud de amistad abierta. Es decir, que la amistad es una solicitud, siempre abierta, siempre abierta. Es decir, es una pregunta, no es una respuesta, no es un currículum, no es un diseño, no es un sistema, es una pregunta. Y esto es lo que nos dicen estas dos hermanas, la filosofía y la educación, cuando empiezan a entramarse juntas, cuando empiezan juntas a revivir ese amorío que muchas veces
el sistema, la burocracia, el sistema de acreditación y todos los requisitos académicos y formales hacen que estas dos partes del mismo corazón se separen y vayan estos dos corazones por caminos separados, ¿no es así? Ahora, vayamos un poco a la tercera parte. Yo dije que la tercera parte iba a ser dedicada a un tema un poco más técnico, que es el tema de la transposición didáctica y la traducción, que es un tema que yo he tratado varias veces y que siempre lo abandono porque en un principio lo empecé a trabajar pensando en encontrar algún tipo de herramienta teórica para abordar el tema de la educación intercultural, es decir, de los procesos de transmisión de conocimiento entre distintas culturas. Entonces ahí me pareció a mí que había que combinar el modelo de la transposición didáctica con el modelo de la traducción. Esta idea de entender la transposición didáctica como una forma de traducción. Y entonces empecé a estudiar a algunos autores que hablan sobre la traducción desde el punto de vista filosófico. Yo recomiendo mucho la lectura de Ricoeur, de Paul Ricoeur, en un ensayo que se llama Sobre la traducción. O por ahí me estoy confundiendo, no sé si se llama así el de Ricoeur, bueno, pero también está Walter Benjamin, que sí escribió un ensayo que se llama Sobre la traducción. Pero bueno, Walter Benjamin, eh, Paul Ricoeur, Umberto Eco, en decir casi lo mismo, Jorge La Rosa, Entre lenguas. Es decir, todos los textos estos han servido como de insumos, como para que, bueno, poder trabajar un poco este tema de la traducción, ¿no? En primer lugar, se me ocurrió a mí esta idea de la relación de la educación con la vida. Es decir, que en algún sentido la traducción no es solamente traducción entre idiomas, no es solamente la traducción en el sentido técnico del término, ¿no? No estamos hablando de traducción en el sentido de un traductor profesional, sino estamos hablando de una mediación entre un lenguaje y otro lenguaje, que de pronto es un lenguaje de vivencias, y entonces tenemos que articular lo que nosotros estamos enseñando a la vida, articular lo que enseñamos a la vida. Es decir, que la vida no sea aquello que pasa mientras estamos enseñando otra cosa. Que la vida no sea aquello que pasa mientras nosotros estamos enseñando otra cosa. Y entonces, se me ocurrió, bueno, no es que se me ocurrió, es que era era un recurso obligado de la situación. Partir del matemático, epistemólogo y, digamos, pedagogo francés Yves Chevalard, que es el gran mentor de la transposición didáctica, ¿no? Es el gran especialista en transposición didáctica y es aquel que sentó las bases del concepto de transposición didáctica. Entonces lo que hace Chevalard es analizar la constitución tripartita del sistema didáctico. Es decir, nosotros tenemos un sistema didáctico, tenemos por un lado, un saber. Por otro lado tenemos un docente y por otro lado tenemos un alumno. Es parecido a
al esquema de la traducción, ¿no? Es decir, podríamos decir que si yo tengo una lengua, tengo un traductor, tengo una lengua de origen, tengo un traductor y tengo una lengua de destino. Es decir, que de alguna manera estamos siempre dentro de un sistema didáctico, un sistema tripartito, en el cual el docente es un poco una figura que está tensionada entre dos polos. Podríamos decir que el docente es algo así como tiene que servir a dos amos, por decirlo así, a dos amos diferentes. Por un lado el saber, y por otro lado el alumno. El saber le está diciendo, tenés que ser muy riguroso, tenés que repetirme como soy, tenés que honrar la pureza de mi contextura, tenés que reproducir mis estructuras como la producen los expertos. Eso es lo que está diciendo el saber. ¿No? Entonces el docente dice, bueno, voy a tratar. Y el alumno me dice, bueno, pero me lo tenés que facilitar, ¿viste? Porque yo no lo entiendo. Entonces tenés que, de alguna manera, operar como para que ese saber yo lo pueda entender. Entonces habría el docente un tironeo. Por un lado está tironeado por el saber y por otro lado está tironeado por el alumno. Ese saber es la comunidad de expertos. Cuando el docente empieza a repetir muchas veces un saber en complicidad con el alumno, puede suceder eso de que el alumno lo entiende, pero claro, ya no es el saber experto. Es decir, se ha producido un envejecimiento del saber porque el saber experto ha crecido o se ha producido lo que Gaston Bachelard, epistemólogo francés, llama un obstáculo epistemológico. Es decir, ese obstáculo epistemológico termina siendo un obstáculo pedagógico. ¿Por qué? Porque se da una gran pérdida epistémica, epistemológica, en ese proceso de pasaje del saber de la comunidad científica al saber del alumno. Entonces, por un lado tenemos un saber sabio, así lo llama Chevalard, ¿no? Por un lado tenemos un saber sabio que está a distancia obligada de un saber enseñado. De un saber enseñado. ¿Y por qué esta distancia obligada, no? Hoy hablamos de distancia obligatoria. Distancia obligatoria y porque la didáctica, para construir su objeto propio, tiene que diferenciarse de ese saber sabio, porque si no, prácticamente para los científicos vendrían a dar clase. El dar clase implica un sistema de mediaciones por las cuales el saber que el saber se distancia de su espacio de emergencia para, eh, para digamos, constituirse en objeto enseñado. Es decir, el saber enseñado, entonces hay como una especie de pérdida. Pero claro, ¿por qué hay una pérdida? Y porque hay un proceso de facilitación, Es decir, yo tengo que facilitarle el conocimiento a alguien. Y en ese proceso de facilitación, en ese proceso de, podríamos decir, de rebaje que yo voy haciendo de las teorías puras para poder ser transmitidas, se va rebajando muchas veces una teoría y se va perdiendo cierto contenido epistémico, pero se va ganando una educación del otro. Es decir, que el otro termina comprendiendo lo que dicen los sabios, pero un poco menos. Es decir, como hay una pérdida epistémica en esa transmisión, ¿no? Ahora, este es un esquema. Yo lo que me pregunto es, ¿se puede filosofar enseñando? ¿Hay una forma de filosofar enseñando? ¿Puede el docente filosofar cuando enseña? Yo un poco la conclusión que yo saco es que hay un punto en el cual hay un parentesco muy fuerte entre la filosofía y la educación, pero ese parentesco fuerte que existe entre la filosofía y la educación tiene que ver con algo que los docentes ejercitan bastante en sus clases, que es filosofar
¿Y en qué sentido filosofar? En esa capacidad del docente de articular un contenido didáctico a un contexto vital del alumno. En esa capacidad del docente de traducir ese contenido al contexto vital del alumno, con el alumno inclusive, con el alumno incluido, es decir, estamos hablando de un esquema bastante freiriano, en donde el alumno y el docente hacen una traducción del contenido que se está enseñando y lo ponen a jugar con un acontecimiento de la vida de ambos. ¿Mm? Entonces acá vemos que hay un tema que es la virtualización. Podríamos decir hoy en día que la virtualidad, el hecho de estar educando por, por medios virtuales, es como una especie de nuevo eslabón de la transposición didáctica. Los docentes que teníamos una fórmula como para enseñar algo presencialmente, ahora que tenemos que enseñarlo virtualmente, tenemos que encontrarle otra vuelta más a la transposición didáctica. Y esa vuelta más que le estamos buscando a la transposición didáctica muchas veces tiene que ver con la capacitación. Es decir, capacitarnos sobre las plataformas, sobre los nuevos. Y entonces tenemos una catarata, una marea de cursos de capacitación, cómo evaluar, cómo dar clases por plataformas virtuales, cómo hacer el seguimiento del alumno, cómo dividir las tareas, cómo programar. Bueno, todo eso, y a mí me parece que lo que se está perdiendo, lo que se puede perder, es la relación de los contenidos con la vida. Y a cambio, tratar de ajustar la relación de los contenidos con el soporte tecnológico. Con lo que quiero decir es una relación currículum-soporte tecnológico y no una relación entre lo que enseñamos y la vida. Y a mí me parece que son dos modelos diferentes, ¿no? Uno es el modelo de la transposición y de la reposición explicativa, y otro es el modelo de la traducción y de la contextualización reflexiva. Yo creo que no son modelos enemigos, pero creo que son modelos que dejan claro cuál es el que está más cerca de la filosofía y cuál es el que está más lejos, ¿no? Hay un punto en el cual la filosofía no puede dejar de comprometerse con vincular los contenidos a la vida, no tanto ver cómo los doy a esos contenidos dentro de una plataforma virtual, ¿no? Es decir, no se trata de adecuar el currículum a lo virtual, sino, o al menos no se trata solamente de eso, sino también de ver cómo articulamos el currículum a los acontecimientos de nuestra vida. Y ahí es donde se produce el esfuerzo de traducción, el esfuerzo filosófico, ¿no? Es decir, ahí es donde estamos o donde seguimos poniendo el cuerpo, pese a la falencia de cuerpo que el sistema nos produce, pese a la falencia de corporalidad que este sistema genera, hay una posibilidad siempre de seguir poniendo el cuerpo, pero justamente en esa posibilidad de seguir poniendo el cuerpo interviene fuertemente la filosofía. Piensen ustedes que en todo programa de estudios, hay significantes flotantes que pueden servir como para articular el sentido de esos significantes de diseño, de esos significantes programados, a determinadas situaciones de la vida. Yo les pongo solamente un ejemplo como para terminar, como para ir cerrando, ¿no? Pero yo les pongo un ejemplo, tal vez es cierto, la filosofía abre mucho el campo de vincular el conocimiento a la vida, pero yo creo que en todas las áreas uno podría esforzarse, tal vez las ciencias duras pone más límites a este tipo de práctica, pero yo creo que siempre es posible encontrar alguna vuelta como para hacer una articulación entre los contenidos y los problemas,
los acontecimientos, los disparadores más, más vitales que se enlazan con lo que estudiamos. Y esto, que podría ser la contextualidad, ¿no? La articulación de un currículum con la contextualidad, no implica que no tengamos que tener capacitación, que no tengamos que dar cursos virtuales. No quiere decir que no tengamos que adecuarnos a esta emergencia. Lo que quiere decir que más allá de esta emergencia hay una relación entre los conocimientos y la vida de nuestra y de los alumnos que deberíamos siempre, que es una ganancia epistemológica. Es cierto, por ahí no estamos diciendo lo mismo que dicen los expertos, pero es una ganancia epistemológica. Hay una ganancia epistemológica en el saber que se construye en la clase. No es pura pérdida del saber sabio, sino que hay una ganancia epistemológica en el saber que construyen los maestros con sus alumnas y con sus alumnos en el espacio de una clase. Bueno, el ejemplo que yo quería poner para terminar era el ejemplo de la alegoría de la caverna. Yo explicando la alegoría de la caverna terminé hablando de salidas y entradas, de reclusión forzada, de salida, de liberación, y obviamente empezamos a jugar con estos términos en los cuales salir no era necesariamente salir de casa. Y los alumnos empezaron a pensar en formas de salir que no es necesariamente una salida física, una salida empírica, una salida a la calle, sino que la salida implica, de algún modo, todo un repertorio de formas filosóficas de salir que no tienen que ver con la salida de un edificio, ¿no? Bueno, empezamos a jugar un poco con eso y vinculamos la situación actual a un texto escrito hace 25.000 años, qué sé yo. Entonces, resulta, perdón, 25 siglos, quiero decir. Bueno, resulta importante entonces pensar en esta relación entre la filosofía y la educación, no solamente como para enseñar filosofía, no solamente para estudiar lo que los filósofos dijeron, sino para ir encontrando relaciones de continuidad y de hermandad y de solidaridad entre estas dos prácticas. Una la práctica de enseñar y otra la práctica de interpelar las categorías de los discursos de una manera profunda, radical, de una manera fuertemente pensante. Eh, bueno, no tengo mucho más que decir. No sé si quedó más o menos, si se escuchó bien, si la charla salió bien. Bueno, la próxima, digo, cómo continúan la serie de charlas. La próxima se llama ¿Qué aprendemos cuando miramos? ¿Qué aprendemos cuando miramos? El uso de las imágenes en la escuela, en casa. Algunas reflexiones desde la educación artística a cargo de Malena San Juan, docente de arte y profesora de didáctica especial de la carrera de artes de la UBA. Es el jueves 25 de junio a las 16 horas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, bueno, gracias. Sí, claro, claro, claro. Y creo que hay una incorporación de la filosofía que se está haciendo. Por ahí no lo ponemos en palabras de esa manera. Bueno, 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 muchas gracias. Antes uno preguntaba mucho, ¿se entiende? ¿Se entiende? Ahora pregunta, ¿se escucha? Bueno, sí. Claro, incluso hay un autor llamado Melich, Johann Melich, que dice que la ética es un punto de partida de la educación, no es un punto de llegada, no es que enseñamos para llegar a la ética es un punto de partida. Y la filosofía en algún sentido también. El paradigma de la traducción. Claro, la traducción también como traición, pero es una traición, traductor e traidore, traductor e traidore, algo así, ¿no? Traducción y traducción tienen un origen en común, las palabras esas, pero la traición ya no es una traición mala, es una traición buena, es una traición que produce ganancia epistémica. Bueno, entonces, la que viene, ¿qué aprendemos cuando miramos? El uso de las imágenes en la escuela, en casa, entre paréntesis, porque la escuela está en casa ahora. Algunas reflexiones desde la educación artística a cargo de Malena San Juan, docente de arte y profesora didáctica especial de la carrera de artes UBA, jueves 25 de junio a las 16 horas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos en otra oportunidad y seguimos la conversación. Que sí, sería bueno retomar en algún momento. Finalizamos entonces. Gracias a Contacto Ciencia y bueno, gracias a todas y todos los, los presentes
Y bueno, un abrazo grande para todos y todas. Chao.